Hola, buenos días con todos. Bienvenidos a este hermoso curso, María y los jóvenes. Mi nombre es Pablo Villacorte, soy aspirante a misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano y por gracia de Dios me han invitado a formar parte de este hermoso curso de parte de la milicia de la Inmaculada Tulcán. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar acerca en esta semana acerca de la santidad y qué es la santidad en estos días, porque a veces escuchamos que la palabra santo se nos viene a la mente cosas que tergiversan la realidad. Y el tema para este sábado es los santos más jóvenes y los jóvenes más santos. Vamos a ver qué son los santos, qué es la santidad, qué hacían los santos, existen los santos hoy en día. Entonces vamos a empezar a hablar de este tema y empezar a desmenuzar todo este tema porque parece un juego de palabras, pero en realidad no lo es. Entonces comencemos primero con una pequeña oración porque todo evento, toda charla, toda clase se debe dar siempre con una oración antes y después. Entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios, donde quiera que estén. Entonces vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Donde quiera que estén, en sus hogares, pueden cerrar sus ojitos, si ustedes lo desean. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que se haga parte en estos momentos, en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado. Vamos a pedirte, amado Jesús, que nos des la gracia de poder llevarnos en nuestro corazón todo lo que vayamos a ver en esta lección, en esta primera charla de este hermoso curso que has querido con tu Madre María Santísima, que se funde en estos momentos. Que dé mucho fruto todo aquello que vayamos a tratar, todo aquello que vayamos a ver, estos santos que son ejemplos de virtud en nuestros tiempos, en un mundo donde pareciera que ya Dios queda opacado por todas las cosas que nos rodean. Vamos a ver que todavía hay luces de esperanza en este mundo. Vamos a pedirte, Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento para que seas partícipe, nos ayudes a formarnos, nos ayudes a interpretar correctamente todo lo que vayamos a ver, todas estas vidas de los santos y que Mamá María Santísima nos cobijes con tu manto y nos des esa gracia especial para que podamos poner en práctica estas virtudes que muchos santos y mártires a lo largo de la historia han tenido y han llevado heroicamente en sus vidas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Me han pedido que haga unas láminas, unas diapositivas para que sea más interactivo este curso, porque si bien es cierto, van a ser como alrededor de 5 o 6 sábados, entonces es más dinámico si lo hacemos de esta manera, para que sea más visual y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si no tienen un cuadernito por ahí, pueden traer un cuadernito, un lapicito, para que anoten lo que les sea más importante, lo que crean ustedes que es em, lo que les vaya a dar más fruto en sus almas. Y anoten muy bien este tema, los santos más jóvenes y los jóvenes más santos. También les invitamos a que formen parte de estas charlas, agregando comentarios y pueden participar también de este curso. No solo es que va a hablar el que les está hablando, sino ustedes también pueden escribir, pueden dejar las cosas que más les llamen la atención, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con una pequeña frase de San Maximiliano Kolbe que nos invita y nos exhorta a que vivamos en santidad. Solo se vive una vez. Es necesario ser santos. Eso nos dice San Maximiliano María Kolbe, que murió
en los campos de concentración y fundador de la milicia de la Inmaculada. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es la santidad? Muchos nos hemos preguntado qué es la santidad o qué es ser santo. En estos tiempos la palabra santo está siendo degradada y siendo deteriorada, se podría decir, por el mundo, y en cierta parte se está tornando algo como la fe en general, como algo de risa, como algo de burla, pero la santidad es increíble. O sea, vamos a ver primero por partes. Vamos a ver primero que en la palabra, en las escrituras, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, hay unas citas que dice que, por ejemplo, que solo Dios es santo. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 2 versículo 2 dice: "No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti, y no hay roca como nuestro Dios". ¿Qué quiere decir esto? Que a simple vista pareciera como que solo Dios es santo y nadie más puede ser santo, porque no hay santo como el Señor. Pero Dios, en su infinita misericordia y en múltiples versículos de la Biblia, se puede apreciar como Dios mismo, Dios Padre, nos exhorta, nos invita a que también formemos parte de esa santidad, porque nosotros somos hijos a imagen y semejanza de Dios, y Dios quiere que nosotros también seamos como Él, nos asemejemos a Él en su santidad. Y para eso también tenemos varias citas bíblicas. En toda la Biblia se encuentran pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos invitan a ser, nos hacen ese llamado a ser santos, todos, de hecho. Una de ellas es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces podemos ver que este pequeño versículo del Nuevo Testamento es uno de los tantos, como ya les dije, de toda la Biblia, que hay repetidas ocasiones que nos dicen: sean santos como Dios es santo. Bien, pasemos ahora a hablar un tema muy importante, porque antes de hablar de santidad, es necesario saber para qué estamos en este mundo. O sea, en serio, ¿alguna vez se han puesto a preguntar, alguna vez te has puesto a preguntar para qué estamos aquí en este mundo? Si me has dicho para tener casas, carros, dinero, ya, pero en serio, todo eso se va a quedar. Cuando te mueras, todo tu legado ahí queda, ¿sí? No estamos hechos para este mundo. Y San Felipe Neri tenía esto muy en claro. San Felipe Neri es un santo de la Edad Media, y hay una historia verdadera que él relata en uno de sus libros. Y vamos a leer un poquito qué es lo que nos tiene que decir este santo. Porque, como les digo, no estamos llamados para este mundo. Vamos a abrir un poco los ojos y a escuchar atentamente. A San Felipe Neri se presentó un joven para pedirle un favor. El santo se lo hizo, y después le hizo esta pregunta, el santo al joven: ¿qué es lo que quieres conseguir con tus estudios? Pues quiero ser abogado, dijo el joven. Y después, dijo el santo, defendiendo causas ganaré mucho dinero. Y después, le dice otra vez el santo, de este modo me prepararé una vejez tranquila. Está bien. Y después, le dice nuevamente el santo. El joven se puso triste y contestó: pues después me moriré. Y después, le dice San Felipe Neri. A esta última pregunta el muchacho no contestó. Comprendió que el santo quería decirle: hay una eternidad en la que es preciso pensar. Hay un Dios a quien servir y un alma que salvar. Esto importa más que todo. Y aquellas palabras "y después" le quedaron impresas en la mente del joven e hicieron de él un hombre virtuoso. Entonces, saquemos de aquí nuestras propias conclusiones. Si estamos haciendo bienes, estamos solo recogiendo bienes, acumulando bienes para este mundo material, materialista,
que queremos tener empresas, que queremos tener carros, dinero. En cierta parte no está mal. En cierta parte Dios ha querido también que las riquezas formen parte de la humanidad, pero no debemos entender esto como si fuera el fin último de nuestra existencia, el tener un carro, el tener una casa, el tener mucho dinero, fama, porque recordemos, nosotros como católicos, cristianos, tenemos una alma. Y si somos católicos, aún más debemos de preocuparnos por nuestra alma, por nuestra relación con Dios, de que queremos siempre ir al cielo. Ese es nuestro fin, nuestra meta. El cielo es Dios mismo, o sea, es ir a Dios. Él es nuestro fin, nuestro último fin. No es nada en este mundo, no es nada en esta tierra que valga la pena como el cielo. Bien, entonces, una vez sabiendo que estamos aquí, no para este mundo, sino para las cosas de arriba del cielo, vamos a pasar ahora a hablar que la santidad nunca pasa de moda. La santidad ha estado en toda la historia de la Iglesia, desde los primeros mártires, San Pablo, San Pedro, San Juan, todos ellos, hasta nuestros tiempos, los nuevos beatos, el nuevo y recién beato que tiene nuestra Iglesia, Beato Carlo Acutis. O sea, la santidad nunca pasa de moda, siempre ha estado a lo largo de la historia. Y como diría nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, que es una ciencia andante, Benedicto XVI, la santidad es vivir nuestra humanidad en plenitud. Muchos se quedarán así como que, ¿qué es eso? Bien, vamos a ver qué es eso. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 358, dice, pero el hombre fue creado para conocer, servir y amar a Dios. Miren, ahí, esa es la plenitud. En eso se resume nuestra vida, en esta vida y en la otra. Conocer, servir y amar a Dios. Porque no se conoce, no se sirve, bueno, no se ama lo que no se conoce y no se sirve lo que no se ama, ¿verdad? Entonces, ¿qué es vivir en plenitud? Es simplemente esto, es conocer, servir y amar a Dios. Y el que diga que no está equivocado, porque las cosas de este mundo quedan aquí. No servimos a las cosas de este mundo, servimos a Dios. Claro, podemos tener nuestras casas, nuestros carros, sí, en el orden que Dios lo quiere. No podemos abusar de las riquezas de este mundo solo para quedarnos encerrados en nuestra mentalidad materialista de este mundo y no ir a no aspirar siempre, no aspirar nunca, perdón, a las cosas del cielo, a las cosas de Dios. Entonces, ahora pasamos a hablar de lo mismo, pero en otras palabras. Vamos a hablar de vivir en plenitud es vivir coherentemente, o sea, es vivir verdaderamente el primer mandamiento, es quitarnos esas máscaras que tenemos en nuestra vida, esas máscaras que cuando estamos con la familia nos ponemos una máscara, cuando nos vamos a la misa nos ponemos otra máscara, cuando estamos con nuestros amigos otra máscara es ¿a qué, quiénes somos en realidad? Vivimos siempre ocultando nuestras emociones, vivimos ocultando siempre nuestros, no sé, nuestros afectos, lo que amamos, todo eso, vivimos ocultando tal vez por miedo y no mostramos realmente quiénes somos. Vivir verdaderamente el primer mandamiento, ¿cuál es? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, vivir y ser fiel a Dios, vivir en el orden que lo quiere, vivir amándolo y sirviéndolo, porque les digo, una vez que conoces a Dios es imposible no amarlo. Y una vez que amas, quieres servirlo. Entonces, los santos tenían en cuenta esto muy en claro. Ellos, todos, el factor común que tienen todos los santos es la fidelidad a Dios, el amor a Dios, siempre. Nunca vas a encontrar un santo que diga, no, yo no quiero a Dios, no quiero a Jesús. No, no, no. Nunca. Todos los santos amaban a Jesús y por ende le servían en esta tierra. Y amando a Jesús, amando a Dios, perdón, los santos también querían ser como Jesús. ¿Qué quiere decir esto? No es el hecho de que camine sobre las aguas o que transforme el agua en vino, no,
Ser como Jesús quiere decir ser un mártir de amor por los demás. Es servir a los demás. Y sirviendo a los demás, sirviendo al pobre, siendo caritativo, estamos sirviendo realmente a Jesús, a Dios mismo. Entonces, los santos tenían también este otro factor común, que es sus mentes las tenían mantenidas, sus mentes las tenían alejadas junto con sus corazones del mundo. O sea, todo lo del mundo, todo esto de los vicios, que las fiestas mundanas, que todo esto de los pecados que ahora se hacen pasar por derechos y caprichos, todo eso los santos lo repudiaban, lo mantenían alejado. Y claro, no es que mantener alejado del mundo signifique como irse a vivir a Marte o a la Luna, no. Simplemente siempre escoger las cosas de Dios y no necesariamente tienes que ser un sacerdote, una monjita para ser, para servir a Dios, ¿no? Nosotros somos laicos, yo soy laico, mi persona es, soy laico, entonces Dios me ha puesto en este camino de servirle siendo laico. Dios quiera, o no sé si está en su designio, ponerme en otra parte. Por el momento sirvo a Dios, intento servir a Dios siendo laico. Y no necesariamente hay que ser una religiosa o un sacerdote para ser santo, para ser em, fiel a Dios. Ya vamos a ver más adelante, madres de familia, padres de familia, niños, o sea, hay de todo tipo, de todo tamaño, de todo, para todo gusto, hay santos para todos. Entonces, con cualquiera de ellos nos podemos identificar. Y aquí tenemos uno de los santos, bueno, varios santos, de hecho, en la historia, que cuando escuchamos la palabra santo la primera vez es como que milagros, cosas sobrenaturales, o incluso habrá uno por ahí que diga, no, es que eso es mentira, que eso es del demonio. En fin, hay de todo en la viña del Señor. Pero em, estos santos tenían un común, que es amar a Dios y ser fieles. Claro, podríamos decir San José de Cupertino que volaba, eso, eso le identifica como ser santo, no necesariamente. No es que todos los santos tienen que volar para ser santos, ¿no? O como un San Juan María Vianney o Santo Cura de Ars que mandaba patadas al demonio, básicamente. O una Santa Teresa de Jesús que eh, experimentó la transverberación, que es ser traspasado con una flecha de amor por Dios. O sea, todos estos hechos sobrenaturales a veces nos dan la mala concepción de lo que es un santo, de lo que es ser santo. O por ejemplo San Dionisio de París, que básicamente lo decapitaron por predicar a Cristo, pero él como si nada cogió su cabecita y se fue caminando 3 cuadras más allá y, y todos quedaron atónitos. O como Santa Catalina de Siena, que vivió casi 19 años solamente comiendo, alimentándose de la Eucaristía. O una ciencia andante como Santo Tomás de Aquino, que escribe textos teológicos increíbles. Todo eso sí es de Dios, todo eso puede darte Dios, son dones que da Dios, pero no necesariamente tienes que ser así, en ese nivel de santidad, para ser fiel y amar a Dios. Mira, vamos a ver más adelante unos santos en lo ordinario y de hecho estas personas fueron personas ordinarias. Se nos olvida de que como nosotros también tenían sus gustos, también reían, lloraban, comían, disfrutaban del sol, de la lluvia, etcétera. Pero como nuevamente repito, tenían ese factor que les caracterizaba del resto, que amaban a Dios. Y ese amor se ve reflejado en las obras que ellos hacían. Bien, la santidad es un llamado para todos, eso debemos de tenerlo todos aquí en este momento, claro, porque, claro, alguien va a decir, no, es que yo, eso es para solo los que están apegados a Dios, yo soy pecador, hasta ahí nomás, yo voy a misa una vez al mes, una vez al año y ahí queda. No, no. Hay santos que tuvieron vidas terribles, o sea, antes de ser santos eran mundanos a más no poder.
y llegaron a ser unos santos increíbles. O sea, esto no tiene que ser impedimento, es decir, es que ahora estoy en pecado, es que ahora estoy, no sé, viviendo en unión libre o siendo tal vez yéndome por caminos que no son de Dios, con mis amigos, que me voy a tomar todos los viernes o todos los días, no sé. Esto no tiene que desanimarnos. Es un llamado, es despertar, decir, no, yo estoy aquí para algo más grande. Es una vocación universal, como dice, porque Dios mismo nos está diciendo, sean santos, como yo soy santo. No está diciendo, sean del mundo, bueno, sean mis hijos, pero sean del mundo, amen las cosas del mundo. No, es momento de cambiar, de reflexionar en serio y preguntarnos para qué estamos aquí. Y vamos a encontrar siempre la respuesta en Dios. O como decía mi buen amigo del cielo, San Agustín, Dios, para ser un santo, solo necesita un pecador. Entonces, San Agustín, que fue un santo increíble, que básicamente vivió toda su vida en lujurias, en todas estas cosas del mundo, y que llegó a ser doctor de la iglesia. O sea, es increíble, es increíble estos santos como San Agustín. Entonces, veamos y tengamos claro siempre de que la santidad es para todos, por más pecador que te consideres, por más indigno que te sientas, decir, no, eso es para los que están en la iglesia, los padrecitos, las monjitas. No, error, es para todos. Todos somos pecadores, todos hemos hecho cosas terribles, pecados ocultos que nadie sabe, solo tú y Dios, ni siquiera el Padre al que no le dijiste ese pecado cuando te fuiste a confesar. Entonces, que esto no nos desanime, sino más bien nos ponga alerta y nos ponga a pensar realmente qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Estamos siendo o intentando ser agradables a Dios con nuestras obras en santidad? Bien, vamos a pasar a otro punto muy importante, ya el centro, el núcleo de esta charla como tal, que son los santos más jóvenes. Si bien es cierto que el tema general de este curso es María y los jóvenes, también va dirigida a las personas que ya no son tan jóvenes, también va dirigida para esas personas, no se desanimen. Los santos más jóvenes son aquellos que guardan a Dios en su corazón y que se sienten como niños. Recordemos que el mismo Jesús dijo, quien sea como niño entrará al reino de los cielos. Entonces, que esto no nos desanime, que nos anime mejor a perseverar, a hacer una introspección en nuestra alma, en nuestro corazón. Y vamos a empezar a hablar acerca de la diferencia entre siervo de Dios, beato y santo. Esto es un poquito de teorías, por así decirlo, entre estas tres categorías para llegar a ser un santo. Em, Vamos a empezar hablando de siervo de Dios, luego se pasa a ser venerable, luego de venerable siervo de Dios se pasa a beato y finalmente se pasa a ser un santo canonizado por la Iglesia Católica. Y a los ojos de Dios, o sea, Dios quiere que seamos santos y que, bueno, estos procesos que hay aquí no son de la noche a la mañana, son un trámite de inclusive años y que Dios mismo ha querido que la iglesia forme varias congregaciones para las causas de los santos, como ya vamos a ver. Entonces empezamos a hablar por siervo de Dios. ¿Qué son siervos de Dios? Bueno, cuando una persona muere en olor de santidad, como se le llama, esta persona tiene un conjunto o alrededor, o le rodean, mejor dicho, personas que fueron testigos de cómo vivía esa persona. Practicaba las virtudes heroicamente, las virtudes cristianas, y todos estos testigos forman un trámite, se podría decir así, y contactan o se reúnen con el obispo diocesano para iniciar o pedir que se examine la vida de esta persona que ha muerto en olor de santidad. Entonces,
Luego de varios días, pueden ser meses, la Congregación para las Causas de los Santos, que es una congregación fundada en 1580, me parece, por el Papa Sixto V, este papa lo que hizo es fundar esta congregación para las causas de los santos con el fin de dar dos objetivos, o sea, tenía dos objetivos. El uno es dar culto divino por medio de esta congregación y el otro es para la canonización de nuevos santos. Y en 1969 el Papa Pablo VI reformó esta congregación y las dividió en dos. Entonces se hicieron dos congregaciones, la congregación para el culto divino y la otra congregación para lo que es para las causas de los santos, ¿verdad? Y entonces esta congregación examinan estos hechos, la vida de los primeros indicios de las virtudes de esta persona que ha muerto en olor de santidad. Esta congregación, que es de la Santa Sede, la examina su vida y se genera un documento que se llama Nihil obstat, que es en latín, que quiere decir nada obstaculiza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se recogen estos hechos, estos testimonios, estos escritos de esta persona que ha muerto en olor de santidad, pongamos el ejemplo del Beato Carlo Acutis, ¿ya? Em, este documento tiene toda esa evidencia que se recoge de esa persona. ¿Qué pasa con eso? Que cuando se declara este documento como se da la apertura para que se inicie la causa de canonización de este santo, desde que se abre esa apertura, desde que se aprueba este documento, ya se le considera un siervo de Dios, ¿bien? Entonces pasa a ser un siervo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ha practicado heroicamente las virtudes en su vida. Luego, para abrir el paso a venerable ya es un poco más complejo. Vamos a ver que se estudian la vida y las virtudes heroicas más a profundidad. Se reúnen teólogos, se reúnen obispos, ya la Santa Sede convoca reuniones más profundas acerca de la vida de esta persona. Y se genera aquí otro documento que se llama el positio. ¿Qué quiere decir positivo? Este positio tiene ya fuentes primarias de cómo vivió esta persona en su vida cristiana, cómo era, qué virtudes tenía, qué le hacían diferente del resto. Em, entonces, este documento tiene todo eso, testimonios, tiene testigos y es aprobado también, asimismo, por un obispo diocesano. Y la congregación para las causas de los santos, pues, aprueba este documento. De igual manera, el Santo Padre ya se puede decir que ya se incluye aquí en este proceso y declara este proceso, este documento como positivo, o sea, esto es verdadero. Y el decreto del Santo Padre, pues, puede bien ser aprobado o rechazado. En el caso del Beato Carlo Acutis, fue aprobado. Entonces pasó a ser un venerable, ya no siervo de Dios, sino venerable siervo de Dios. Y bien, cuando ya es venerable, para el proceso de beatificación, tiene que tener una fama de santidad del venerable, es decir, para que sea beato, se le atribuye un milagro atribuido a su intercesión, ¿ya? O sea, los fieles, los que lo conocían, tienen que hacer campañas, tal vez tienen que hacer algo para que sea conocido, para que pidan su intercesión y pase algún hecho que no se puede explicar científicamente. Es muy importante que el milagro no se puede explicar científicamente. En el caso del Beato Carlo Acutis, el proceso, o mejor dicho, el milagro que ocurrió fue en Brasil, a un niño de más o menos 3 4 años que tenía un problema, una enfermedad terrible en su páncreas. Este niño no podía comer, no podía ingerir alimentos, no podía ni siquiera tomar agua. Y llegó un obispo, ¿sí? De Italia, de donde provenía Carlo, y él tenía una reliquia. Y esta reliquia, enfrente del niño, hicieron una oración.
¿sí? Porque este obispo va donde ese niño, hacen una oración profunda y luego de que hacen esta oración, el obispo le dice al niño, toma, no le entrega, sino que le dice, toma, toca y pídele al santo a este venerable Carlo lo que tú quieras. Y el niño toca esa reliquia y le dice que deje de vomitar, porque él vomitaba todo lo que comía, como les digo. Tomaba agua, vomitaba. Comía, vomitaba. O sea, eso era terrible. No podía ingerir alimentos. Estaba en una condición muy deteriorable. Entonces este niño toca la reliquia del Beato Carlo Acutis y dice que deje de vomitar. Y ya, deja de vomitar. O sea, deja de vomitar casi de inmediato porque Em, luego le hacen unas pruebas, porque él iba ya a una operación muy riesgosa del páncreas, que básicamente era como, tenía que unir, porque su páncreas estaba como dividido en dos, y lo tenía que unir. Entonces era una cirugía de vida o muerte. Y se canceló esta cirugía, porque ya vieron que estaba bien. O sea, los científicos expertos no encuentran una solución posible, una respuesta científica a lo que ocurrió, a lo que aconteció aquí. Entonces, em, gracias a esta reliquia, más bien gracias a la intercesión de este beato ante el Señor Jesús, pues este niño quedó curado. Y esta reliquia fue un trozo de la pijama del beato Carlo Acutis, o sea, un trozo de pijama. Así que ya saben, por la pijama podemos interceder por otras personas si morimos en olor de santidad, ¿verdad? Entonces, luego de esto, luego del el milagro atribuido a su intercesión, la congregación presenta al Papa y el Papa dice, es cierto, esto es sobrenatural, no tiene explicación científica, por lo que el beato, en este caso Carlo Acutis, pues sí realizó ese milagro, que fue en 2013, de hecho, el milagro fue ya bastante tiempo. Y bueno, pasamos a hablar ahora de qué se necesita ya para ser un santo en, vamos, formando parte ya de la línea de todos los santos en la historia de la Iglesia Católica. Se le debe atribuir un segundo milagro a su intercesión. Este milagro, de igualmente como la anterior vez, debe ser no explicado científicamente, o sea, que no tenga explicación científica, que sea luego de la beatificación. No puede ser dos milagros antes de la beatificación, no pueden ser, de hecho, pero cuando se canoniza a una persona tiene que ser luego de la beatificación. Entonces, si de pronto por ahí sale la noticia de que el beato Carlo Acutis hizo un nuevo milagro que no tiene explicación científica, considéralo hecho o consideremos hecho de que se va a hacer santo muy pronto. Entonces el Santo Padre aprueba este segundo milagro e informa a los cardenales. Ya es todo, ya la Santa Sede, el Vaticano, todo ya se reúne para quedar la fecha, cuándo se va a hacer la canonización, cuándo va a ser la misa, en fin. Y esto básicamente es el proceso de cómo se puede formar o cuál es la diferencia, mejor dicho, entre siervo de Dios, venerable siervo de Dios, beato y un santo. Es todo un proceso, no es de la noche a la mañana, no es como que dijeran la Iglesia Católica hace santos, declara santos a personas pecadoras, no sé, paganas. Esto es un proceso muy riguroso que entran teólogos, obispos, cardenales, testimonios, la familia misma. Es todo un proceso, no es de la noche a la mañana, es muy complejo y siempre la mano de Dios está sobre todo ello. Entonces, téngalo por seguro de que esto es un proceso episcopal, eclesial bastante seguro. Así que, bueno, vamos a seguir con el otro. Con el otro punto que es, ¿aún existen los santos? Pongámonos a pensar, ¿aún existen los santos en esta vida? Eh, sí, en esta vida. Porque, a ver, ¿cuál es el último santo que recuerdan que fue canonizado? Les pregunto, católicos o cristianos, ¿cuál fue el último santo que recuerdan que fue canonizado?
Fueron estos cinco, fueron canonizados ellos el año anterior por el Papa Francisco. Para ello, el Papa Francisco, pues de igual manera convocó a los cardenales y todo, como ya les expliqué. Entonces, estos santos son nuevos en la Iglesia Católica, les presento. Santos, conozcan a los que están mirando este curso. Tenemos en primera instancia Santa Giuseppina Vanini, que es una santa me parece que era de Portugal. La verdad no leí muy bien, pero se los dejo de tarea a ustedes para que investiguen y vayan a ver la vida de estos santos nuevos en nuestra iglesia. Santa Giuseppina Vanini básicamente fundó la congregación, un monasterio para ayudar a los enfermos. Por eso le vemos como que su cruz roja aquí en el pecho. Santa Madre María Teresa Manquidillan, ¿sí? Lo pronuncié bien. Ella fundó una congregación en lugar, no para los enfermos, sino para los pobres. Si no mal recuerdo, la congregación se llamaba Congregación para, bueno, no me acuerdo muy bien, pero vayan a buscarlo, está todo ahí en internet. Son santos muy, muy importantes y muy queridos para nuestra iglesia. Tenemos Santa Margarita de Valls. Esta santa creo que ella es una santa increíble porque o sea, negaba a irse a un monasterio. Ella decía, yo quiero ser santa, pero en lo cotidiano. Ella es madre de familia y em, cuando ya era esposa, haciendo lo cotidiano, haciendo obras pequeñas de caridad, ella se hizo santa, o sea, sirviendo a los demás, sirviendo a los pobres, porque aún siendo laica, aún siendo no necesariamente una monjita o una religiosa, ella se hizo santa en lo cotidiano. Santa Margarita Valls, no se olviden. Santa Dulce López Pontes, ella es una santa de Brasil. Em, es muy humilde, tiene el carisma o la espiritualidad que tenía Santa Teresita del Niño Jesús. Ella de hecho siguió los caminos de ella, de Santa Teresita del Niño Jesús, y ella decía, nunca voy a ser santa, pero nadie se imaginó que iba a ser santa haciendo pequeñas obras de caridad. O sea, ella tenía esa virtud que es el amor verdadero, que más que ser un amor humano, es un amor divino hacia las personas pobres, hacia las personas que están lejos del amor de Dios, drogadictas. Bueno, ella tenía em, ese don, ese carisma, esa pasión de ayudar a los demás, haciendo pequeñas obras de caridad, porque sabía amar, porque el amor, cuando es verdadero, se concreta en obras. Cuando el amor es verdadero, se concreta en obras, y eso es la caridad. ¿Sí? Es el amor hecho en obras, la caridad. No necesariamente dar limosnas, puede ser evangelizando, ayudando, ya sea físicamente o espiritualmente a una persona. Bueno, les dejo, como les digo, para que investiguen un poquito, porque en realidad son santos increíbles que tiene nuestra iglesia y son santos nuevos que canonizó el Papa Francisco. Y por último, el único hombre de aquí, San Henry Newman. ¿Qué pasó, hombres? Nos quedamos pocos, pocos santos. O también es conocido como San John Henry Newman. Este santo es un santo increíble porque era protestante de la rama del anglicanismo, ¿sí? O sea, y era tanta se podría decir su odio o no cercanía a la Iglesia Católica que él mismo decía, voy a probar que la Iglesia Católica es falsa examinando a los santos padres que le llaman de la Iglesia. Los santos padres de la Iglesia son, por ejemplo, San Agustín, eh, bueno, hay muchos santos padres, doctores de la Iglesia, y este santo se dio la tarea de revisar e ir viendo la vida de cada uno, las historias, todo ello para probar de que todo lo de la Iglesia Católica es falsa y terminó convirtiéndose al catolicismo y no solo eso.
se terminó convirtiendo en un cardenal. Y no solo eso, se terminó convirtiendo en todo un santo de nuestra iglesia. Y supo donde verdaderamente está la mano de Dios, que es en la iglesia católica. Entonces, hay muchos santos, como les digo, que tuvieron vidas extraordinarias, o sea, de lo que menos pensamos, hay santo. O sea, de lo que menos piensas, hay un santo, o sea, seguro. Em, Vamos a ver otra cuestión. ¿Cuántos años tuvo el santo más joven? Hay muchos santos jóvenes. Aquí, personalmente, entré en un conflicto, se podría decir. Em, Porque hay santos que son venerables, otros que son vuelta, en cambio, como santos, ya santos de verdad, otros beatos. Entonces, tomé el ejemplo primero de Santo Domingo Sabio, que es uno de los primeros santos jóvenes no mártires de nuestra Iglesia Católica. Murió más o menos de 15 años a causa de una enfermedad en los pulmones. Y Santo Domingo Sabio fue discípulo directo de San Juan Bosco, ¿sí? De Don Bosco. Eh, Él fundó la congregación, me parece, de la Compañía de María Inmaculada. Entonces este santo funda esta comunidad de la Inmaculada y fue aprobada por el mismo San Juan Bosco. Él tenía una gran devoción a María Santísima. Él eh, enseñaba a sus amigos, cuando iba a la misa, iba con, si es que podía y querían sus amigos, iba a la misa con sus amigos. O sea, era un niño básicamente de 14 15 años impresionante. También está este santo joven de 14 años nomás, se llamaba San José Luis Sánchez del Río. Este santo es un santo mártir. De hecho, él murió en la guerra de los cristeros, de la cristiada que hubo en México en los años 1920. Entonces, este santo nunca negó a Cristo, porque en ese tiempo los masones estaban en contra, atacando a la Iglesia Católica, destruyendo templos, asesinando sacerdotes, religiosas, en fin, era terrible lo que pasaba en esos tiempos. Y este niño, este cristero niño, se hizo mártir de amor por Cristo. Y básicamente su historia es em, entre dolorosa y se podría decir bienaventurada, porque nunca negó a Cristo, le pedían que niegue su fe, que haga cosas, profanaciones, pero él nunca, o sea, él nunca se quejó, nunca dijo, no, hasta aquí nomás yo me bajo de esta cruz porque hasta ahí nomás Jesús, no, nunca. Le cortaron las plantas, le desollaron las plantas de los pies y le hicieron caminar toda una trayectoria extensa para luego ser apuñalado por que estaban en contra de la Iglesia Católica, ¿verdad? Eh, Él es un santo mártir, como les menciono, y pues está entre la lista de los santos más jóvenes, que personalmente lo puse porque hay más santos más jóvenes, pero realmente creo que él es un gran ejemplo de santidad y de amor a Cristo que da su propia vida. O sea, ni siquiera le da, no sé, no es solamente como que nosotros aquí una oración o algo sencillo así. Él da su vida, o sea, su vida la donó por amor a Cristo. Y finalmente, no tan joven, pero una santa increíble, Santa Juana de Arco, que básicamente llevó un ejército a muchas victorias del ejército francés, ¿sí? Pero murió mártir, los enemigos le tendieron una trampa y le hicieron pasar por tribunales de en esos tiempos y murió martirizada en la hoguera. Pero ella nunca de igual manera renegó de Cristo o se quejó, aceptó su cruz y gloria a Dios, o sea, todos estos santos tenían muy en claro de que
las cosas malas que nos pasan en esta vida no se deben de llevarlas con nuestras propias fuerzas porque es imposible. O sea, cuando se unen nuestros sufrimientos, estos mártires que unieron sus sufrimientos físicos, espirituales, a los dolores de Cristo en la cruz, todo, créanme, todo se hace liviano, todo es más fácil. Nuestras cruces se hacen más fáciles de llevar. Bien, entonces vamos a hablar de otro punto. ¿Los jóvenes santos pertenecían a un grupo o movimiento de la iglesia o eran independientes? Bien, para ello vamos a hablar de los santos más jóvenes y, bueno, no, en el sentido de que son recientes en vivieron ya en nuestros siglos o en el siglo pasado también. No son tan así como de la Edad Media, para que nos sintamos un poco, mm, no nos identifiquemos con aquellos santos de la Edad Media, sino que ellos fueron más cercanos y estuvieron viviendo nomás así hace unos 30, 40 años lo máximo. Beato Carlo Acutis, que ya hablamos mucho de él, de hecho estuvo muy de moda hace unas semanas porque lo beatificaron, perdón, eh, lo beatificaron y es un santo, bueno, de hecho es un beato, ya santo prácticamente, pero en la categoría, o se podría decir el rango que se le da en la iglesia es de beato, pero prácticamente ya es santo por el milagro y por la vida de virtud que vivió. Él era un joven independiente, no tenía un movimiento católico en sí, y su vida se basa en amor a la Eucaristía profundamente. Era un santo que le gustaba la informática. Hay una página de él que él mismo la hizo de los milagros eucarísticos en todo el mundo. Es impresionante la vida de Carlo. Les invito a que la conozcan, que la lean. Está Beata Chiara Badano, que es una joven que murió casi de 19 años. Es beata aún, está en proceso de canonización. Esta beata em, padeció una vida serena, tranquila, un profundo amor a Jesús, Eucaristía de igual manera. Em, Se podría decir que es una joven que supo llevar bien los dolores humanos, los dolores de nuestro cuerpo. Em, Ella tuvo una enfermedad en los huesos, un tumor maligno. Era muy amante de los deportes, por cierto. Le gustaba jugar tenis. Y en eso de que jugaba tenis, un día siente un dolor intenso y profundo en la parte izquierda de su espalda, lo que le impide seguir jugando. Eh, Su vida se transforma 2 años de martirio, de dolores intensos, o sea, es una jovencita increíble. Cuando estaba en el hospital, no quería que le inyecten morfina porque sabía que la morfina le calmaban los dolores, o sea, y ella quería sufrir. ¿Quién de nosotros en estos tiempos o qué persona quiere sufrir así de la nada? Claro, alguien dirá de la nada, pero ella realmente sufrió em, por amor a Cristo. O sea, esos dolores los ofrecía a Jesús por amor para, bueno, tenía sus intenciones, así como ve a tocarlo a Cutis también, de hecho que sufrió mucho con esta leucemia del grado más alto, se puede decir, de leucemia. Todos sus sufrimientos los ofrecía por la conversión de los pecadores, por el Papa, la Iglesia Católica, para que no vaya al purgatorio. Eso hizo el Beato Carlo Acutis. Beata Chiara Badano, en cambio, quería sufrir por amor a Cristo, porque cuando le iban a inyectar la morfina, ella decía, no, no me inyectes eso, ¿cómo voy a sufrir? ¿Cómo voy a padecer lo mismo que Jesús? Cuando iba a morir, a su madre le dijo que quiere ser vestida con un vestido eh, como de novia, porque dijo, voy a pasar a la eternidad con mi amado Jesús y él por siempre va a ser mi esposo. O sea, eh, una joven increíble ejemplo para todos nosotros en estos días, donde vemos a Jesús simplemente como en una imagen y se queda ahí, como que
un crucifijo que va colgado en un retrovisor, de un taxi, de un carro, y nada más. Ella supo cómo se debe vivir por amor a Jesús en los sufrimientos y en las alegrías, porque era una niña tranquila. Practicaba las virtudes del amor con los pobres, cogía sus juguetes, los más bonitos, los más llamativos para ella, los cogía y los iba a regalar a los niños pobres. O sea, increíble. Tenemos también otra, es una sierva de Dios, se llama Chiara Corbella. Ella em, es una madre de familia y está en proceso de beatificación. Se espera que se le atribuya un milagro para que sea beata, pero por el momento es sierva de Dios y déjenme decirle que es una madre, se le llama la madre coraje porque supo afrontar las pérdidas de seres en esta tierra, la pérdida de sus propios hijos, la muerte de sus propios hijos, y lo supo llevar aceptando siempre la voluntad de Dios. Miren, ella tuvo una hija que se llamaba María. En esto se le dificulta el parto y le dijeron que iba a nacer con un problema en su, me parece, en su cerebro. Y esta sierva o esta gran mujer dijo no al aborto. O sea, le proponían el aborto porque dijeron, no, es que van a nacer así, se va a morir. Y ella dijo, no, no, ni por la cabeza, ni por aquí se le pasa el aborto. Ella dijo, quiero continuar con el embarazo y punto. Da a luz y a los pocos minutos de ser bautizada, esta hija muere. Pasa el tiempo, queda embarazada de nuevo y junto con su esposo están esperando a su segundo hijo llamado David. Em, David fue un niño eh, que también de igual manera se le presentó en su vientre con la malformidad en sus piernas. Le dijeron que no iba a vivir mucho, pero ya nuevamente aceptando la voluntad de Dios, dijo con todo, porque, o sea, son hijos de Dios, o sea, un hijo de Dios es una bendición. Entonces, em, esta sierva de Dios concibe nuevamente un tercer hijo, ya finalmente no tiene malformaciones su hijo, y se presenta una situación en su vida que se le dificulta en su embarazo. Tiene tumor en la lengua y le afecta, o sea, no quiere recibir las quimioterapias, cuestión que le afecta a su ojo derecho y lo pierde, porque ella estaba consciente de que si en pleno embarazo, en el quinto mes de embarazo, se hacía quimioterapias, podían matarlo al bebé. Todas estas terapias de todo lo que interviene la radiación, le hacía mal al bebé y lo podía matar. Entonces ella dijo, no, me voy a esperar hasta que nazca y luego hago la terapia. Y en eso de que en su proceso de embarazo pierde su ojo y luego fallece por, por este mismo motivo de ese tumor maligno en su lengua. Realmente es una madre de familia que supo llevar la voluntad de Dios, o sea, a otro nivel. Supo siempre aceptar las cruces que Dios le daba con su esposo, eran tranquilos, o sea, claro, no es que nacían y morían sus hijos de inmediato, los hacían bautizar ese mismo instante, pero pocos minutos partían a la casa del Padre. Y ellos siempre aceptaban esa voluntad de Dios. No se quejaban o se molestaban con el mismo Dios, ¿no? Siempre llevaban la voluntad de Dios como debe de ser. Bueno, pasamos a otra persona que es una religiosa, de hecho, y ella, bueno, ella pertenecía a esta congregación
Se formó en Manabí, en Ecuador, y falleció a causa del terremoto que hubo en Ecuador hace algunos años atrás. Ella realmente es de Irlanda del Norte y así como los demás, es joven, relativamente joven, nació en 1980. Y la hermana Claire Crockett es sin duda un ejemplo a seguir. No está en proceso de beatificación de nada porque, como les digo, como les mencioné, la beatificación se requiere de al menos 5 años para que, perdón, sí, 5 años de que la persona muere. Se puede iniciar con el proceso de beatificación. Mientras tanto, si no se cumplen esos 5 años, pues no se puede iniciar ese proceso de beatificación. Pero está seguro de que va a ser beata y santa si Dios quiere en algún momento, porque su vida, su testimonio es tremendo. Pasó de ser una chica que amaba el mundo de la actuación, quería ser actriz famosa y de hecho lo estaba logrando en su país. Pasó a ser mayormente reconocida en varias partes. Hacía películas, cortometrajes. Todo eso le llevó a una fama relativamente abundante para ese entonces, para ella, porque toda la fama, toda la riqueza que estaba acumulando le estaba haciendo daño a ella misma. Entonces, la hermana Claire tuvo varias experiencias fuertes con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es cuando se encontraba en una discoteca bailando y quedó totalmente ebria, o sea, ya estaba a más no poder. Y en eso que va a vomitar a los baños, em, se le hace ver una imagen de Jesús y la voz que le dice, ¿por qué me sigues hiriendo? O sea, ella no era pegada a las cosas de Dios, de hecho era como que tenía toda la soberbia encima, se podría decir. No le gustaban las cosas de Dios, no le gustaban las cosas católicas, no le gustaba ir a misa, nada. Pero empezaba a tener como esas llamados de Dios y hasta que dio un giro radical en su vida y ahora la podemos ver en cómo se encuentra. Es una hermana, es una religiosa que, si Dios quiere, pues va a estar en un proceso de beatificación. Y es un ejemplo para toda esta juventud del día de hoy, que no esperemos a que el Señor tal vez se nos aparezca cuando estemos en la miseria del pecado, para que se nos aparezca y nos diga con todo el dolor, ya no me hieras más, por favor. Sino que empecemos ya a buscarlo. Nosotros mismos empecemos, enderezcamos nuestro camino para ser agradables a Dios, para dar gloria y para bien de nuestra alma. Vamos a pasar ahora a hablar, aparte de Dios, a qué se dedicaban los niños y jóvenes santos. Bien, vamos rápidamente a hablar del Beato Pier Giorgio, que fue un deportista, esquiador y montañista. O sea, no era simplemente toda la vida 24/7 rezando, rezando, rezando. También hacían cosas, también tenían sus pasatiempos y sus entretenimientos, momentos de diversión, se podría decir, sanos siempre. Y el Beato Pier Giorgio fue un ejemplo considerable a seguir. San Isidro Labrador, que si bien es cierto no es tan joven que digamos, pero es un ejemplo de trabajo duro, trabajaba de 6 a 6, esposo, padre y llegó a ser santo. La esposa de ella también la esposa de él también es santa, su hijo es santo también. Es un trabajador que cuando estaba en misa llegaba tarde al trabajo, una hora después a causa de la misa, y muchos de nosotros nos podríamos identificar con eso, de que no tengo tiempo para la misa porque llego tarde al trabajo y claro, en cierta parte está bien, pero él tenía muy en cuenta de que la Eucaristía es más importante que el trabajo realmente. O sea, las cosas de Dios, las cosas eternas, que nunca van a acabar, son más importantes que las cosas que acumulamos en este mundo. San Isidro Labrador es un ejemplo para todos nosotros en cuanto a estas cuestiones de tiempo. Santa Catarina Tecahuita fue la primera santa piel roja de Estados Unidos. Em,
esta santa tenía como en su comunidad, como en sus culturas, costumbres, estas adoraciones a la tierra y todo, pero pidió ser bautizada y cuando moría martirizada, de hecho fue mártir, murió casi a los 19 años y dijo, Jesús, te amo. Fueron sus palabras. O sea, tremendo siendo santa de otras culturas anteriormente que le enseñaron, pues pasa a ser una santa reconocida a la Iglesia Católica y junto con San Francisco de Asís, pues es considerada como la patrona de la naturaleza. Santa Eduviges, que fue una reina, ¿sí? Y junto con su esposo fundaron monasterios. Ella enviuda de su esposo y se dedica a la vida religiosa. Y era una santa realmente muy humilde. Pareciera que los reyes son así como todos soberbios, pero fue muy humilde. De hecho, ayudaba a los pobres y cuando nevaba, eh, ella se sacaba las zapatillas, los zapatos y caminaba en la nieve y los zapatos los llevaba en la mano por si de pronto pasaba alguien, una persona pobre, se los regalaba. O sea, son cosas pequeñitas, son breves rasgos de varios santos increíbles que en serio les hago la invitación a que profundicen un poco más, que vean la vida de estos santos, que de hecho hay muchísimos, como les mencioné al inicio. Bien, vamos y acabando respondiendo a esa pregunta. ¿Yo también puedo ser santo? ¿Cómo? Sí, todos estamos llamados a ser santos por más pecados que tengamos, así que no nos desanimemos y no seamos indiferentes, sobre todo. Demos esa apertura a Dios en nuestras vidas y les aseguro que va a obrar inmensamente en cada una de nuestras vidas. El primer paso sería reconciliarnos, porque muchos de nosotros podemos estar pensando que no somos dignos porque yo he cometido esto y esto y esto. Dios siempre va a ser como ese padre al que el hijo pródigo regresa con la ropa hecho pedazos, tal vez oliendo mal, pero Dios va y corre a abrazarnos y nos reconciliamos con Él y nos hace sentir y experimentar su amor, pero para ello tenemos que decirle, sí, aquí estoy. El segundo paso sería la oración, que más que una oración, más que un rosario, que está muy bien, es dialogar con Jesús, Eucaristía, frecuentemente y frecuentar la oración, los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, o sea, es muy importante para ser santo. O sea, un santo sin Eucaristía no es santo. Entonces, eh, la Eucaristía, seguro. Conocimiento de uno mismo. Este tema es bastante importante porque un santo que no se conoce no puede llegar a ser santo. ¿Y a qué me refiero con esto? En nuestra vida tenemos vicios y virtudes, que no me voy a meter en ese tema porque es un tema extenso, pero básicamente cuando uno conoce sus propios vicios, empieza a trabajar en ellos para ganar virtudes, que es lo contrario a un vicio. Por ejemplo, el vicio de la lujuria, que bien es un pecado, lo contrario, la virtud es la pureza. Entonces, a trabajar en esos vicios que no son agradables a Dios, no son agradables ni siquiera para nosotros mismos, pero que vienen enmascarados con esa falsa felicidad que nos ha metido el mundo. Y bueno, el querer ser santo creo que está de más porque ¿cómo quiere ser santo? ¿Cómo puede ser santo si no quiere ser santo? Y realmente aquí, si no una persona no quiere ser santo, es realmente triste porque todos los que están en el cielo son santos. Y si dices no quiero ser santo, es como decir no quiero ir al cielo. Claro, podríamos bien ser santos y purificar nuestros pecados en esta vida o en la otra, que es el purgatorio. Pero es preferible purificarlos en esta vida que en la otra. Se los aseguro porque no sabemos ni la magnitud del sufrimiento y dolor que se debe sentir estar en ese estado en esa postrimería que es el purgatorio. Bueno, para ir acabando ya, que se me está acabando ya la voz, em, vamos a terminar con esta pequeña frase de San Juan Bosco.
que dice, santo es aquel que no se cansa de volver a empezar todos los días, no se cansa de volver a empezar a decir, no te voy a fallar, Dios, en este día, a tratar de hacer las cosas bien por amor a ti. Em, un santo no es aquel que nunca se equivoca, que nunca peca, sino es aquel que a pesar de sus pecados se sigue levantando y dice con más fuerza, Dios mío, aquí estoy nuevamente, soy un pecador, pero intento cada día ser más santo y buscando tu amor siempre. O sea, es levantarse y volver a comenzar. Pequé, está bien. Me arrepiento profundamente, sí. Duele, sí. En el alma y a Dios, sí, porque preferimos el pecado en lugar de Él y su gracia. Entonces, levantémonos, vamos a reconciliarnos y volvamos a empezar con más fuerza en la vida cristiana. Vamos a terminar haciendo una oración y vamos a ponernos en la presencia de Dios para ello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta lección, por esta primera semana, por este sábado, por este día que nos has regalado. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido, tal vez, todo lo que hemos anotado que se quede más que en un cuaderno, en una hoja, se quede en nuestro corazón. Que sea semilla para que demos mucho fruto, que así como estos santos que hemos visto, podamos ser a imagen y semejanza tuya como tú lo quieres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, hemos concluido esta primera charla, agradeciéndoles a todos por formar parte de este curso que Dios ha querido que se funde en estos momentos, en estas circunstancias, esperando que sigan perseverando, vengan en las próximas charlas que van a venir unos temas importantísimos para nuestra vida. Em, Les dejo con esta frase de San Juan Pablo II que no podía faltar aquí. eh, Jóvenes, no tengáis miedo de ser santos, no tengáis miedo. No tengáis miedo de acercarnos, de acercaros a Jesús y de seguir su camino. Entonces, sin más que decir, gracias por venir aquí, por formar parte de este curso, y nos vemos en la próxima semana. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones.